decano, abriendo un ciclo de actividades que vamos a estar realizando, ¿no? Por los 10 el 10º aniversario de la creación de la Red de Estudios sobre Educación, y que usted gentilmente nos va a acompañar, ¿no? Precisamente en la apertura de esta actividad. Hoy nos acompañan acá valiosos investigadores, ¿no? Y profesores de nuestra red, y también invitados de diferentes países que de seguro no le pondrán una dinámica didáctica, ¿no? Y una dinámica profesional a las actividades que hoy se van a desarrollar. Agradecemos a usted, doctor Saurín, también a la doctora Claudia, que es nuestra coordinadora de eventos académicos, por la organización de la actividad. Le damos la bienvenida a todos los miembros, que seguro se van a ir incorporando en la medida que vayan teniendo el tiempo para hacerlo. Y bueno, deseamos que con el inicio, ¿no?, de estas actividades podamos retomar un camino de intercambio, de conexión, como siempre hemos estado haciendo desde la Red de Estudios sobre Educación, y que a partir de aquí se establezcan también nodos de investigación, nodos de conexión entre investigadores de América Latina y de España, que es lo que siempre ha caracterizado el trabajo en nuestra organización. Bienvenido, doctor, y le damos la palabra a la doctora Claudia, que va a hacer una breve presentación de Muchas gracias. su currículum. Bien, muchísimas gracias, el doctor Eldis. Bienvenido, doctor Jesús Molina. Nos da mucho gusto tenerlo. Gracias por aceptar, ¿verdad?, participar en este programa de eventos en el marco del 10º aniversario de nuestra red. Muchísimas gracias. Muy bien, pues el Gracias a doctor ustedes. Jesús Molina Saurí ejerce su actividad profesional como profesor titular de universidad e investigador en el Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de Educación, Universidad de Murcia, y como profesor asociado en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México. Entonces, fíjese que acá también nos apoya ahora en México. Formado en Pedagogía con Premio Extraordinario de Licenciatura y también en Educación Física. Finalizó su primer doctorado europeo en la Universidad de Murcia con estancias de investigación. Con estancias, ¿sí se escucha bien? Sí, Claudia, Sí, adelante. ¿verdad? Sí, Muy bien, entonces les decía que formado en Pedagogía con Premio Extraordinario de Licenciatura y también en Educación Física. Finalizó su primer doctorado europeo en la Universidad de Murcia con estancias de investigación en la Universidad de Porto, Portugal, y Universitat Zuklon, Alemania, gracias a las cuales alcanzó la mención de doctor europeo en Pedagogía con la máxima calificación y tesis publicada. Titulado en portugués por la Universidad de Lisboa, finalizó un segundo doctorado en Ciencias del Deporte, cursado íntegramente en la Universidad do Porto, Portugal, alcanzando nuevamente la mención de doctor europeo en Ciencias del Deporte con la máxima calificación por aquella universidad. Ha recibido el premio de finalista como mejor docente de Universidad de España en los prestigiosos premios Abanca 2021. Es el investigador principal del equipo de investigación DIDE, Diversidad Funcional y Derechos Humanos, y miembro del grupo de investigación Historia Política e Gestão da Escola Básica, y del grupo de investigación OTIUM, Esporte, Saúde e Qualidade de Vida, en la Universidad Unicinos, Brasil. También es investigador del equipo de investigación FECOM, del grupo de investigación en Formacao, do Educador Comunicacao e Memoria de la Universidad del Estado de Bahía, UNED, Brasil. Igualmente es vicesecretario de la Red de Universidades y Educación Inclusiva, RUEI, y miembro de la Red de Estudios sobre Educación, RED, por supuesto, ¿verdad, doctor? De nuestra red, y de la Red Transdisciplinar de Investigación Educativa, RETINDE. Es profesor en el programa de doctorado en educación de la Universidad de Murcia en línea de políticas prácticas y evaluación en contextos formativos y socioeducativos, y también profesor del programa universitario de doctorado en trabajo social, dirigiendo tesis en línea de estudio políticas sociales frente a la pobreza y exclusión en España, estudio del sistema de garantía de ingresos y políticas de inclusión. Del mismo modo, es promotor de varios convenios con diferentes universidades de Brasil y Portugal, en las que también es profesor visitante y tutor de intercambios académicos, revisor de artículos de educación física para revistas españolas y portuguesas. Es el director de la sede permanente de la Universidad de Murcia en Navarra, y también ha sido secretario del Centro de Estudios sobre Diversidad Funcional, CEDIF, de la Universidad de Murcia, ¿no? Traductor e intérprete de portugués para los grupos de investigación de la Policía Nacional. Ha formado parte de la Comisión de Ética de Investigación y también de la Comisión de Investigación de la Universidad de Murcia, periodo en el que fungió como vicedecano de investigación.
siendo el promotor del modelo índice, que el cual nos va a compartir, que persigue cambiar la organización y orientación del sistema educativo. Cuenta con 6 años de estancia de investigación internacional y nacional y también considera esencial la formación y el aprendizaje permanente, motivo por el cual ha permanecido durante varias décadas concatenando unos estudios superiores con otros de forma ininterrumpida. Entre su producción científica, cabría destacar más de 130 publicaciones a considerar entre libros publicados y capítulos de libro, en los cuales se puede apreciar una importante participación en la autoría y coordinación de libros. Ha atesorado cerca de un centenar de aportaciones repartidas entre conferencias internacionales, ponencias invitadas, palestras, seminarios y comunicaciones, presentadas tanto en congresos nacionales como internacionales sobre temáticas inherentes a su área docente e investigador, tanto dentro y fuera del país. Hay una de las últimas publicaciones que tiene, pues es precisamente, ¿verdad?, sobre la discapacidad. Empieza con en el 2007, con prólogo a cargo del artista Bertín Osborne y el código Cuomo, las fábulas de María, una niña a la que no le gustaba la escuela, 2021. En 2023, ha obtenido una de las 5 plazas de la convocatoria complementaria de ayudas en el marco del programa de recualificación del sistema universitario español durante el trienio 2021-2025 y de lo cual durante un curso académico ha permanecido de estancia vinculada al prestigioso Grupo de Investigación Educatech 21. Entonces, doctor, pues mira, aquí está esta extendida trayectoria. Muchas felicidades, doctor, también por este nuevo reconocimiento que acaba de recibir. Nosotros encantados de tenerlos. Yo creo que este currículum es una inspiración, ¿verdad? Aquí tenemos también aparte de profesorado, estudiantado, entonces debe ser una enorme inspiración. Adelante, doctor, le cedemos el micrófono para Pues escuchar. muchísimas gracias, muchísimas gracias. En primer lugar, pues es mi deseo comenzar agradeciendo la amable invitación que he recibido, tanto a participar de esta red como también a compartir esta conferencia, motivo por el cual pues les expreso mi agradecimiento al doctor Don Eldis Romancao de la Universidad Técnica de Manabí, en Ecuador, por su propuesta y por su amable invitación. Así también como también a la doctora doña Claudia Tapia Ruelas del Instituto Técnico de Sonora, en México, por todo el seguimiento y la facilidad que me ha brindado, ¿no?, para el desarrollo exitoso de esta sesión. En segundo lugar, pues también como no podría ser de otro modo, pues deseo expresarles y hacerles llegar el saludo institucional de parte del excelentísimo rector magnífico de la Universidad de Murcia, el doctor José Luján Alcaraz, así como también el mío propio y extensible a la Universidad de Granada y al equipo que usted ha citado, el equipo de UTEX, que lidera el doctor José Antonio Marín Marín, que son quienes auspician mi estancia en esta universidad de acogida en la que durante este año me encuentro aprendiendo, que es la Universidad de Granada, y desde donde les estoy compartiendo estas palabras. Y finalmente, pues expreso también mi agradecimiento a todos los asistentes, porque gracias a ustedes se hace de este un indudable acto público. Les he preparado un menú para esta sesión que consta de 7, como ven en pantalla, 7 apartados que les iré desgranando progresivamente para el adecuado conocimiento de esa propuesta que yo espero que les agrade. Y comenzaremos por explicar resumidamente, dando una pincelada de lo que es, en qué consiste, ¿no?, ese denominado modelo índice. Para explicar el objeto, les voy a mostrar algunas notas muy breves que más adelante pasaré a desarrollar. En primer lugar, el modelo índice es una firme apuesta por cambiar el modelo educativo en el que nosotros nos hemos formado, y hablo así, teniendo en consideración incluso la educación comparada a nivel internacional. Y este cambio comporta la necesidad de poner al profesorado de la universidad y a los maestros de las escuelas a trabajar juntos, una idea que sería como una idea fuerza. Esto comporta hacerlo además poniendo al servicio y a disposición de la escuela todo lo que yo llamo la maquinaria universitaria, precisamente porque el eslabón más debilitado que hay en la cadena del sistema educativo es la escuela, y precisamente es a ella a la que hay que prestar todos los recursos científicos de los académicos y de los universitarios. Y permitiendo además que, digamos, los profesores universitarios puedan ser vistos en la escuela como socios estratégicos y no como socios sospechosos, como tradicionalmente han sido decodificados, y probablemente no por falta de méritos propios de unos pocos, para esta que yo considero, por supuesto, una concepción errada. Y bueno, es que además el modelo índice supone trascender a la política lo que son los hallazgos que los investigadores hayan derivado a partir del método científico. Es decir, ¿qué sentido tiene? Que sería una pregunta que podríamos plantear desde el inicio. ¿Qué sentido tiene que la universidad exporte patentes o haga modelos de actuación o protocolos o incluso que demuestren la eficacia y la eficiencia
de determinadas metodologías sobre otras si eso no acaba teniendo transferencia. En el caso de los investigadores de educación, transferencia directa en el tejido educativo. Y por lo tanto, pues como comprobarán más adelante, supone transitar también hacia un modelo de gestión más eficaz de los recursos. Pero igualmente comporta, como verán a continuación, hacer más agradable, que es algo muy importante, la vida del alumnado y del profesorado, dotándola de un mayor sentido. Y esto supone que toda la información y todo el asesoramiento se mueve orbitando alrededor de los problemas reales de los centros. Y al mismo tiempo permite además poner en valor el cumplimiento de la legislación, que ahora también verán que es la gran desconocida en el ámbito educativo. Igualmente, el desarrollo del modelo índice supondrá investigar en la escuela, dándole sentido científico a la actividad académica, que es precisamente lo que se hace en las escuelas, al tiempo que darle un sentido práctico a los contenidos que se aprenden en la universidad, precisamente porque los vamos a concatenar, los vamos a conectar con las escuelas. Veamos ahora el segundo, después de esa primera pincelada, el segundo apartado referido a los antecedentes. Y como pregunta, digamos, el frontispicio, tendríamos la siguiente. ¿Cuál sería la justificación de querer incorporar la investigación a la escuela? Haciendo además que los maestros a su vez se incorporen a la universidad. Es decir, ¿cuál es la base jurídica que encontramos ahí? Esto en los estudios comparados que yo he podido realizar, y bueno, que son también de sentido común, pero hay disciplinas que se dedican precisamente a eso, hay toda una similitud entre las diferentes normativas de los países que estamos, incluso los que estamos aquí hoy congregados. De tal manera, les estoy poniendo el ejemplo de legislación española, pero desde el punto de vista institucional, en todos nuestros países, pues el sistema educativo se viene amparando en tres pilares, si lo tuviésemos que resumir, que sería la consejería, que serían como, digamos, la Consejería de Educación, que en algunos sitios se llama Secretaría, ¿no?, de Educación, la universidad y los centros educativos. A pesar de que el sistema tiene, digamos, como resultante un dibujo que hace una forma lineal, la realidad es que el diseño que se genera es absolutamente disgregado, ¿no? E incluso que encierra jerarquías en ocasiones ocultas, además de poder. Y en el caso de la legislación española, pues existen numerosas referencias que darían justificación a esta propuesta, que además están ancladas jurídicamente en la norma existente, como se aprecia en esta imagen, pero que ustedes tienen, por supuesto, sus referentes paralelos de sus legislaciones tanto nacionales como luego sectoriales. Y de esta manera se explicita el mandato de la Administración, con el caso de España, lo que tienen ahí subrayado en azul, a fomentar la innovación y la investigación, así como promover planes de investigación y desarrollo de I+D+I. Y esto es una normativa que les he puesto en pantalla que afecta a la educación primaria y también a la secundaria. Igualmente, esta ley española vigente atribuye como funciones específicas la innovación educativa, que no puede ser sino resultante de la investigación. Y del mismo modo mandata a la Administración a fomentar y a estimular la actividad investigadora a partir de la práctica docente. E igualmente, mandata el desarrollo de programas de investigación e innovación en los centros y, por lo tanto, es algo muy relevante que ya esté así definido en la legislación, a pesar de que falte probablemente definir cuál es el cauce fecundo para ello. Y de la mano, además del desarrollo de experiencias, de programas de innovación o de investigación, también está la formación en esas materias que viene, por supuesto, recogida también en la ley, afortunadamente. Y esa innovación e investigación está, además, capilarizada por los proyectos de innovación e investigación desde una óptica que aquí se señala, ¿no?, de educación inclusiva, que es un poco también mi área específica de conocimiento que la he remarcado. Por último, tenemos que la Ley de Educación también establece, esto es muy relevante, establece como función del profesorado la investigación. Y estamos hablando de la Ley Orgánica de Educación, es decir, la ley que afecta a infantil, primaria, secundaria, bachillerato, es decir, que coloca como función del profesorado la investigación. Además de esto, tenemos una serie de antecedentes que serían un poco a los académicos referidos, como ustedes conocen perfectamente, en la literatura, al tema de la salud del profesorado, en lo que vendría siendo la situación actual. Es decir, hay una situación actual de desempeño profesional que está generando una serie de problemas muy relevantes para el profesorado. Y junto con eso, el alumnado también tiene su propia parcela, es decir, y prueba de ello es el abandono escolar abundante y el abandono temprano. Este hecho hace redundar en el mal llamado fracaso escolar, que continúa teniendo esa visión anclada en un modelo médico que debería llamarse fracaso de la escuela, porque en esa dualidad de proceso de enseñanza-aprendizaje
se habla solamente del fracaso del escolar, es decir, con esa construcción. Y eso precisamente, con este sistema que nos hemos dado, se permite que los niños puedan ser expulsados del sistema educativo, precisamente aquellos niños que más necesitarían a todos los niveles permanecer en él. Pues en este sentido, además tenemos el informe que el Gobierno de España ha recibido sobre el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas que tienen bajo desempeño funcional. Es una convención ratificada por, como ustedes saben, 198 países, que probablemente todos los asistentes a este conversatorio, sus países, sus gobiernos han ratificado esta convención, y hace referencia sobre todo al derecho a la educación, ¿no? Que es el artículo 24 de la que se conoce como CDPD. Que ese artículo, en su tenor literal del informe que ha recibido el Gobierno de España, pues ese informe expresa, como digo, que se han detectado violaciones interrelacionadas entre sí de forma permanente y continua, y que dice el Comité de la ONU que son el resultado de un sistema instaurado mediante la legislación y como resultado de políticas y prácticas de las instituciones. Es decir, habla de violaciones, además habla de graves y permanentes. Es decir, que señala directamente a una serie de prácticas que suceden en los centros, a unas políticas públicas que son adoptadas y a un sistema legislativo, ¿no? Y ahí estaríamos incluso representados todos, en cuanto que profesores universitarios también. Igualmente, el Comité de la ONU ha denunciado de España que los maestros no han recibido formación especializada, que es precisamente, como les he dicho, lo que mandata esa otra normativa que también tenemos vigente, haciendo evidente pues, el incumplimiento de la normativa y mi sospecha, que les dije al inicio, a ese extendido desconocimiento de la misma. Es decir, si no se conoce la normativa, probablemente no se puede actuar sobre ella, ¿no? Sobre todo generar o atacar el artículo conocido, el número 8 de la Convención, que es el de la toma de conciencia. Pasamos ahora al tercer apartado dedicado a los promotores del modelo índice. Estos promotores del modelo índice vendrían a ser, en primer lugar, el grupo de investigación DIDE sobre diversidad funcional y derechos humanos, que tengo el honor de dirigir bajo mi propia autoría personal en cuanto a este modelo. Es un modelo que tenemos registrado con su patente y que ha recibido ya el aval de la asociación de directivos más grande de la región de Murcia, que es digamos, el estado donde yo vivo, en una región del sudeste de España, que cuenta la asociación con 650 directivos aproximadamente, que representan a unos 450 colegios de un total de 550 centros de esa región. Aquí les adjunto, por si quieren, con el código QR localizar la página web del grupo de investigación DIDE. Contienen diversa información en su interior. Y también, por supuesto, bueno, aquí tiene una imagen de los miembros de una parte de los miembros del grupo de investigación, y en su interior también encontrarán en ese espacio las referencias al modelo índice que les estoy presentando en esta ocasión. También, además, promueve, como les he dicho, esa información que es la asociación Direcmo, que ahí también tiene su página web por si quieren acceder y conocer un poquito más sobre esa asociación. El capítulo cuarto, digamos, de esta sesión tiene que ver con la divulgación del modelo índice. He empezado un poquito en este orden y para ir aterrizando posteriormente al detalle del contenido en sí. Aquí, con relación a la divulgación, les he sintetizado una serie de actuaciones que ya hemos realizado, como por ejemplo la financiación por parte de la Universidad de Murcia en una acción de transferencia del conocimiento, también junto a la divulgación del modelo en congresos científicos de diferente naturaleza, de diferente alcance, libros científicos donde también ha sido publicado el modelo. Hemos hecho también presentaciones públicas ante la sociedad civil. Hemos hecho también, hemos hecho presentaciones en asociaciones de docentes. Hemos hecho también presentación ante equipos directivos, presentaciones en eventos de innovación docente, también a través de la televisión. Esto es algo que nos ha parecido muy relevante de destacar aquí hoy, y es que se han realizado trabajos de fin de grado en la Facultad de Educación sobre este modelo, es decir, que ha despertado el interés incluso de los estudiantes de grado para realizar su trabajo de conclusión. Hemos realizado también actuaciones de transferencia desarrolladas a partir de la firma de contratos de investigación con empresas, en las que hemos llevado a cabo el diseño y desarrollo del resultado de transferencia, que probablemente sea el más visual, que es la creación de un departamento de I+T+I, que sería investigación más transferencia más innovación. Y tras esta pequeña presentación, veamos a continuación lo que sería el esquema de ese modelo índice.
Desde el punto de vista institucional, el sistema educativo se ampara, como sabemos, en varios pilares, ¿no? Entonces, por una parte tenemos la red de centros educativos, que serían las escuelas, que van trabajando de una manera organizada, concreta, específica. Las universidades, que viene representada mediante, en este caso, porque nos centramos en el hecho educativo, viene representada mediante las facultades de educación. La administración, además, que vendría con sus consejerías de educación o secretarías de educación y secretarías de universidades. El sistema que se incorpora, además, el sistema de inspección, los equipos de orientación educativa y psicopedagógica en España, los servicios sociales, la red de inspectores, ¿vale? La red de formación, los centros de formación que dependen de las consejerías para la formación permanente, la sociedad civil, que aquí estarían las familias organizadas en asociaciones de padres, los sindicatos, el consejo escolar, ayuntamientos, asociaciones, observatorios, es decir, todo el enjambre de entidades que están directamente relacionadas con la configuración del hecho educativo, ¿no? A todo este engranaje nosotros lo hemos denominado desde el modelo índice como campus educativo. Y es en ese campus en el que cada profesional prestaría sus servicios en diferentes escenarios y con diferentes colectivos. Cada uno, sabemos, los profesores universitarios, tradicionalmente tenemos instaurado en la universidad y estamos reducida nuestra actividad al público pues directamente con el alumnado. Actualmente nosotros estamos acostumbrados a que cada profesional solamente presta servicios dentro del único escenario del campus y ese es un elemento fundamental que cambia con el modelo índice. En primer lugar, necesitamos ver en qué pueden colaborar esas escuelas con las facultades de educación, es decir, a qué propósitos pueden contribuir a desarrollar. Ese sería como el primer eje de trabajo, ¿no? Y después nosotros vamos a ver cómo hacerlo. Vamos a tratar de conectar, es decir, el modelo pretende tratar de conectar a quienes tienen problemas o demandas con quienes pueden colaborar. Oigo, don Román, un ruido de fondo, me parece que será algún micro que haya abierto, por si lo pueden localizar y silenciarlo. Como digo, hay que tratar de conectar a los centros, es decir, que tienen unas demandas con quienes pueden colaborar. Por lo tanto, de esos centros educativos hay que averiguar una serie de variables, ¿no? Que son muy sencillos de localizar, ahora verán cómo, es decir, saber en qué son pioneros, en qué son innovadores, en qué destacan en esos centros, cuáles son sus fortalezas, siempre desde la perspectiva del centro, es decir, desde lo que el centro considera. Lo que hemos hecho ha sido el procedimiento a seguir, es decir, se le consulta al centro para que el centro especifica sobre qué materia, fíjese esto que interesante, desearía la colaboración con la universidad, con los equipos de investigación. Es decir, lo que vamos a hacer es, el modelo índice lo que presenta es, en la Facultad de Educación hay una serie de investigadores que se dedican a investigar todo lo relacionado con el hecho educativo, vamos a conectarlos con las escuelas. Pues esta sería la conexión, es decir, se le pregunta cuál sería la materia de colaboración con la universidad que les gustaría recibir de esos grupos de investigación que ya tenemos consolidados en las universidades. En ese sentido, las opciones comprenden pues todo este catálogo que tienen ahí en pantalla, ¿no? Recibir asesoría externa, es decir, los centros que les gustaría recibir formación, ellos eligen si quieren ayuda para el desarrollo de programas, si quieren desarrollar nuevos modelos organizativos, implantar proyectos en el centro, aplicar propuestas innovadoras en el centro, evaluar al centro en cualquiera de sus ámbitos, evaluar los programas docentes o sus programaciones, iniciar una investigación para una mejora real, que esto es algo muy, muy novedoso, llevar a cabo publicaciones conjuntas sobre el desempeño del centro, como ven es todo concentrado, participar los maestros en la asistencia a congresos o en la presentación de trabajo junto con los investigadores de la universidad, incorporarse a grupos de investigación, sobre todo aquellos maestros que son cualificados, analizar la eficacia y la eficiencia de diferentes variables del centro, analizar la eficacia y el resultado de las innovaciones que pretendidamente se han llevado a cabo en el centro, recibir asesoría sobre el análisis de datos del centro o recibir formación sobre metaevaluación o sobre programas o planes, o, esta también me parece un pilar muy importante, recibir alumnos de tesis doctoral o de maestría para realizar un trabajo de aplicación en el centro. En fin, ese sería más o menos ese catálogo, ¿no? Esto igualmente se le solicita cuáles serían las ofertas hacia los grupos de investigación. Es decir, al centro también se le ha preguntado qué le gustaría recibir y también se le dice, ¿no?, cuáles serían las ofertas que haría, ¿no? Es decir, entre otras, sería pues asistir a la facultad como ponente, participar como invitados en asignaturas de la universidad, aceptar alumnado para que realicen trabajos de conclusión, de maestría o de tesis, participar en entrevistas,
participar de evaluaciones de diferentes aspectos del centro, experimentar metodologías innovadoras de aquellas que se pergeñan en las universidades, responder a cuestionarios de alumnado, de profesorado, de equipos directivos, etcétera, participar de investigaciones longitudinales, someter a evaluación los recursos del centro, aplicar también metodologías innovadoras, codirigir tesis doctorales para el caso de los maestros que también estén cualificados como doctores, participar en la revisión de los planes de estudios de la Facultad de Educación, algo tremendamente importante porque, como ustedes saben, cuando las revisiones las hacemos solamente en la universidad, hay una serie de variables que a mi juicio contaminan sobremanera el resultado y nos faltaría tener la visión de los empleadores, aceptar también observadores externos en la práctica, participar en el diseño de propuestas didácticas innovadoras, etcétera, ¿no? En paralelo, existe también una herramienta, esto que ven en pantalla es una herramienta que hemos diseñado. Existe también una herramienta similar dedicada a los investigadores de la universidad, en la cual se les solicita igualmente la doble vía, ¿no? La información al respecto de sus ofertas para los centros y de sus demandas hacia los centros. Hecho esto, pues como pueden imaginar, sería tan sencillo como triangular las respuestas que hemos recibido para tener unos encuentros naturales entre investigadores y centros, ¿verdad? Y todo esto requiere, lógicamente, de una activación de ese que hemos llamado campus educativo. Procedimiento. Bueno, pues el procedimiento, ¿cuál sería? En primer lugar, en este menú que les he dicho, habría una primera fase que, en virtud de la cual habría que analizar aquellos temas sobre los que el centro haya expresado ser pionero, innovador, lo que les he dicho al principio de esa selección que han puesto en la aplicación que ha diseñada ad hoc. De manera que se vea en qué medida se estaría dispuesto a ofrecer a los grupos de investigación para que ellos desarrollen su actividad investigadora, ¿verdad? Y esa unión natural entre investigadores y centros, con esa aplicación, nos daría como resultado pues, lo siguiente, les he puesto aquí esto como a modo de ejemplo, ¿no? Un gráfico en el cual se sintetizan las voluntades que sobre sus demandas han elevado los centros educativos y hacia los equipos de investigación, que a su vez se concretan en estas temáticas nucleares que tienen ustedes aquí. Es decir, ha habido asesoría externa para diferentes temáticas, solicitud del desarrollo de programas en sus centros, incorporar nuevas propuestas organizativas o realizar investigaciones con aplicación real. Digamos que serían como los elementos más destacados que les he querido compartir. Y por su parte, los grupos de investigación de la universidad también expresan sus opciones que se traducen además en esta imagen que tienen ustedes y que quedarían concretados en este catálogo, ¿no? Que sería realizar investigaciones en los centros, recibir en la facultad a los maestros, a los que son cualificados, claro, como ponentes o invitados, impartir formación permanente al profesorado, colaborar en el diseño, el desarrollo y evaluación de programas o aplicar instrumentos de recogida de información en los centros. Y seguidamente, pues se activaría una segunda fase que comportaría la necesidad de oficializar un protocolo de reconocimiento de los participantes con sus respectivas entidades, es decir, entre la universidad y la administración, al tiempo que abrir, en nuestro caso, pues un contrato de asesoría con nuestro grupo de investigación. Para nosotros en España les he puesto esto porque supone un contrato de investigación que es al abrigo de la actual ley de universidades, que es lo que se llama ahora el artículo 60, que hace parte de la natural transferencia reconocida por la universidad a nuestra labor investigadora. Además, estaría la Consejería o la Secretaría de Educación y también la de Universidades, y desde esas instituciones se oficializa un convenio en el que se registra formalmente, claro, la relación institucional entre los participantes. Y a ellos además se les reconoce jurídicamente su participación como válida, claro, para su progreso profesional, de manera útil, ¿no? Y además acaba siendo valiosa para la sociedad y atractiva también para el proceso de mejora de las instituciones por ambas partes. Este sería el último de los ejes, ¿no? Después veremos cómo hacerlo. Esto tenemos diseñado articularlo con un seminario, con un congreso de innovación de arranque, que además a su vez permitiría que los participantes finalmente se pudieran conocer, es decir, los maestros de los centros y los investigadores de la facultad. Aquellos que han sido elegidos mutuamente, es decir, cada centro ha elegido a sus investigadores de referencia por esas uniones por efecto y al final se acabarán encontrando por afecto en la facultad o donde fuere, me refiero, donde se haga esta jornada, al tiempo que además se acuerda y se concretan en ese encuentro, en ese congreso, en esa jornada, las acciones que se van a acometer basadas ciertamente en los problemas reales que se plantean desde los centros y también, claro, esa unión entre las ofertas y las demandas que plantean los diferentes intervinientes. Con respecto al tiempo, entendemos que el proceso recogido en cada contrato, por analogía a lo que son para nosotros los proyectos de investigación nacional,
debería tener una duración no inferior a 3 años, en la medida en que es necesario someter, digamos, como investigadores, someter a evaluación todo el proceso en su conjunto, tratando además de demostrar si ha habido mejora y constatar también las hipótesis. Lógicamente, esto que estoy planteando tiene todo el sentido que pueda constituirse para algunas universidades en un proyecto de investigación como tal, es decir, el desarrollo, la creación, la adhesión al modelo índice y hacer el diseño, el desarrollo, el seguimiento y, por lo tanto, la evaluación. Una vez demostrada la mejora, los resultados obtenidos con la aplicación del método científico, evidentemente, ¿verdad?, nos permitiría a nosotros y a la administración, que se compromete con el contrato con unos fines específicos, permitirían, como digo, poder transferir esos resultados a través de la normativa prorrumpida de forma estructural y en convocatorias ad hoc, cuando fuese necesario, haciendo además que los hallazgos tengan un reconocimiento de norma. Es decir, en el desarrollo del modelo índice, nos hemos dado cuenta de que algo es absolutamente esencial, y es que durante mucho tiempo nos hemos acostumbrado a que los resultados de los proyectos de investigación acaban quedándose en un cajón. Acaban quedándose, no diré en el ostracismo, pero si terminan las convocatorias de los 3 años, se hace la evaluación, se emite el informe, y a pesar de que los hallazgos hayan podido ser absolutamente relevantes en muchos de los casos de esos proyectos, donde se puede decir que, por decir algo, ¿no?, es mucho más valioso, se ha demostrado que es más valioso en cuanto a distintas variables, eficacia, eficiencia, por ejemplo, utilizar una metodología que utilizar otra, eso ha quedado encerrado en un cajón y no ha pasado a ser normativa. Es decir, lo normal debiera ser, en un estado no delirante, coger esa administración y la inversión que hizo económica, materializarla, aprovecharla, optimizarla con esos hallazgos, transformándolos en legislación. Es decir, si se ha demostrado que tal método es mejor que el otro, a partir de ahora lo incorporo dentro de la normativa para por lo menos fomentar eso que me ha dicho el resultado de la investigación. A eso me refería de hacer, darle reconocimiento de norma a los hallazgos. Y por último, entraríamos en ese apartado de en qué se traduce, ¿verdad? Esto se va a traducir lógicamente en una serie de resultados. Es decir, si ustedes se imaginan en el modelo índice que viene viene a visualizarse con lo que les dije al inicio, con los departamentos de I más T más I, que serían profesores universitarios, digamos, en lo más visual, los investigadores universitarios despachando en los colegios. Esto supone desde tener, por supuesto, en un lugar referenciado, pues una placa, un cartel, una hoja, algo donde visualmente se sepa que el doctor Molina despacha en el colegio fulanito los viernes por la mañana de 9 a 12. Esto supone, como pueden imaginar, un protocolo de la universidad, es decir, una normativa, la definición de un evento periódico que habría que hacer, la constitución de un órgano de consultores, que serían los doctores de la universidad, que serían quienes asesorarían a su vez a la Consejería de Educación para que cuando haga la normativa, cualquier tipo de normativa, en este caso sobre educación, no la diseñe en vacío, no la diseñe únicamente con sus técnicos, sino que entre en la maquinaria, en el entendimiento del campus educativo, que como parte de la misión profesional de los docentes universitarios está el desempeño, además, en sus atribuciones de asesorar a la consejería en esta materia. Lógicamente, el profesorado que esté cualificado sobre esa cuestión jurídica que estoy diciendo ahora, ¿no? Precisamente para diseñar también un plan de formación en centros, que ahí teníamos mucho también que aportar en cuanto al diseño de los planes de formación. Tiene que haber una coordinación estrecha entre los centros de formación del profesorado universitario y la propia administración, porque el centro que da formación permanente a los profesores universitarios, que suele estar en las universidades, se tiene que coordinar con el centro que da formación permanente al maestro que están en ejercicio en el colegio, y a su vez con los profesores de didáctica, que son los especialistas en educación, en el diseño de curso, debería estar coordinado para que la oferta que se haga de formación no sea una oferta caprichosa, a merced de las modas, como estoy percibiendo que se sucede infelizmente con demasiada frecuencia. Igualmente supondrá la necesidad de abrir una convocatoria para la participación e incorporación de este modelo, es decir, una reformulación además de la inversión de la que los centros pudieran disponer, que hay centros que disponen de inversión como libre autonomía, ¿no?, como el ejercicio de ese autónomo para ellos emplearlo en lo que consideren, y que podría hacer para este propósito. Es necesario también activar, como cabe pensar, un sistema de certificación de los participantes, un sistema de habilitación de permisos para que estén perfectamente regulados esos desplazamientos que pueda haber desde las facultades a los centros y viceversa, y una coordinación con las agencias que financian la investigación, porque, por lo que les he dicho al principio,
tratando de evitar que la financiación de la investigación sea caprichosa, sino que esté centrada, o una buena parte de ella esté centrada en los resultados que han sido ofrecidos ya por los hallazgos de la investigación. Como resultado sería, pues imagínense, ¿no?, que los centros tendrían investigadores principales despachando en el colegio. Entonces, lo que les he dicho es que si hay un profesor que es especialista en síndrome de Down y ha sido demandado en un centro, pues ese profesor podrá estar en ese centro despachando, haciendo parte de su jornada laboral, de su desempeño como profesor universitario, haciendo transferencia real y haciendo algo de lo que él ya tiene capacidad para hacer. Es decir, prestaría un servicio de alta calidad en función de lo que les ha demandado sobre ese conocimiento que he dicho, por ejemplo, el síndrome de Down, pues requeriría a lo mejor asesoría, o requerirían formación, o requerirían diseño de programas, etcétera, ¿no? Sobre una temática de la cual uno se supone que tiene un alto nivel de pericia, ¿verdad? Tendríamos también maestros, investigadores incorporados a los grupos de investigación. Como sabemos, hay muchos maestros que también son doctores o que están haciendo doctorado o que tienen intención de hacerlo, y podrían maestros y además directivos de colegios que son altamente cualificados para que hagan parte de los tribunales de la universidad, para que hagan parte de las comisiones en las que nosotros hacemos el diseño de los planes de estudio. Absolutamente imprescindible, a mi juicio. También comportaría, imagínense esto, alumnado haciendo tesis en los colegios, es decir, tesis bajo la asesoría de doctores universitarios, tesis que además serían de aplicación. De aplicación y que vendrían a resolver siempre problemas, y no serían tesis apócrifas, serían tesis que nacerían desde la solicitud de los propios del centro, ¿no?, y sus intereses. Un poco desde la base, desde que la universidad a la hora de dirigir una tesis y orientarla, tenemos prácticamente vía libre, ¿no?, para hacerlo, y qué mejor cosa que hacerlo de algo vivo, que el alumno va a terminar su tesis doctoral y va a saber que ha hecho un trabajo fabuloso, que su trabajo sigue viviendo aunque él se marche del centro, ¿verdad? Además tenemos proyectos de investigación cuyos resultados serán además de intervención real y serán de intervención de interés, ¿no?, para los colegios, con el consiguiente aprovechamiento, además la devolución a la sociedad del dinero invertido, de parte del dinero invertido por vía de los impuestos para esa investigación educativa. Igualmente, supondrá una serie de programas de intercambio de maestros, que esto lo hemos diseñado entendiendo que habrá maestros. Una vez que esto, pues una región, una ciudad lo pone en marcha, una universidad con su centro, probablemente habrá un movimiento de maestros que deseen desplazarse desde otros centros, desde otras geografías, a conocer cómo es el modelo índice. Y eso lo hemos pensado de tal manera que haya un turismo educativo, es decir, que haya un colegio que sabe previamente que durante una semana va a recibir a equipos directivos o a claustros de otros centros, les va a recibir y les va a dar formación a esas personas que vienen. Incluso esas personas que vienen van a venir además con sus hijos. De manera que en esa semana va a ser una semana de inmersión. Esos niños se incorporan perfectamente a esas escuelas y hay una carta de servicios además para esos colegios ampliada que incorpora, pues imagínense, ¿no?, en esa carta de servicio, pues un despacho especializado de doctores especialistas en todas las áreas del saber que requiere un colegio. Es decir, en la Facultad de Educación hay doctores, como saben, de educación física, de didáctica de la matemática, de geografía, de salud. Y a largo plazo, esto es, digamos, la primera fase. A largo plazo daríamos un salto más allá de las facultades de educación, porque con el hecho educativo tienen que ver otros doctores que también son universitarios, que son, por ejemplo, imagínense, pues los que son profesores de pediatría, de derecho, porque hay mucha cuestión litigante en los centros, cuestiones de naturaleza jurídica que un maestro no tiene por qué saber, y sería muy bueno contar con la asesoría de doctores de derecho, de economía, de nutrición, de enfermería, ¿no? Por eso imagínense cuando los colegios estuviesen despachando a una nómina de profesores, doctores, de todas estas ramas del conocimiento, con toda certeza los colegios dejarán de ser lo que ahora son y tendrán una consideración social naturalmente diferente, porque estarían prestando un servicio a la sociedad completamente diferente, al tiempo de que los profesores universitarios no estaríamos solamente reducidos a dar clase e investigar en aquello que estamos investigando, pero tendríamos un laboratorio natural donde hacer transferencia, y sería un poco la transferencia parecida a lo mejor a la transferencia que hace un profesor de informática, que lógicamente diseña software, diseña sus programas y tiene a través de la transferencia cómo vendérselo a una empresa. Pero probablemente en ciencias sociales hemos encontrado que había aquí un nicho muy importante que además estaba sin ocupar.
sorprendentemente sin ocupar, es decir, reducidos los investigadores universitarios de educación a dar su clase, vamos a decir así, con todo lo noble que eso es, claro, pero y a investigar en cosas que tienen una dudosa transferencia al tejido para el cual va dirigido, y como ustedes saben, del que por supuesto podemos conversar. Con todo esto, además, se desarrolla ese concepto que yo he llamado de intercampus, en virtud del cual un profesor universitario ya no solo tendría limitada su jornada laboral al desempeño de su servicio en una parte de ese campus educativo, a saber, a la universidad, sino que despachará parte de su jornada pues, en la Facultad de Educación, complementándola con su despachar en los colegios, centrándose, por supuesto, dicho despacho en una actividad que la hemos definido así para que suponga el núcleo central de su pericia profesional, es decir, que no comporte ninguna carga que sea para él desproporcionada ni indebida a su natural desempeño. Es decir, que yo voy a ir a un colegio, si yo soy especialista en educación inclusiva, yo voy a ir a un centro a hacer aquello que yo ya sé hacer. Y dentro de eso que yo ya sé hacer, aquello que yo ofrezca, lógicamente. Es decir, que a lo mejor no me apetece o no soy tan bueno o creo que no me va tan bien dar formación, pero sí me da muy bien dar asesoría o revisar o hacer análisis o hacer diseños de programas o atender a familias, dedicarme directamente, ¿verdad? Igualmente, además, se modifica el entendimiento del concepto de formación permanente, pasando a hablar entonces de investigación e innovación permanente en la medida en que la innovación dependerá, como ya nosotros sabemos, de la investigación. De igual manera, tendremos investigadores de la universidad realizando acciones de transferencia de elevado impacto dentro de los centros, que esto es algo muy importante, activando también un procedimiento de permisos con reconocimiento, como he dicho anteriormente, para ambas instituciones. Esto, sin lugar a dudas, va a suponer una política de implantación de esos hallazgos encontrados después de la aplicación del método científico en ambas instituciones y fundamentalmente a través de una normativa específica que sea la selladora de tales descubrimientos, porque, insisto, si no tenemos al final una normativa que le dé ese marchamo para el funcionamiento posterior, probablemente el impacto va a ser muy pequeño. Y además tendremos ese, como les he anunciado, un modelo de turismo educativo que estimulará sin duda a muchos maestros y profesores de otras latitudes a visitar esos colegios, a su universidad nodriza, donde se imparten esos proyectos docentes bajo esta modalidad de entendimiento de lo que es ser y sentirse profesor universitario de magisterio. De igual forma, va a cambiar la semántica profesional, es decir, se pasa de hablar y se pasa, digamos, de hablar y sentir en los términos de satisfacción, ¿no? De ilusión de los participantes, que es una semántica de todo punto alejada a lo que estamos apreciando, por lo menos aquí últimamente, ¿no? Se desarrollará también un sistema de acreditación de centros y de grupos de investigación basado en la consecución de ese nivel de 5 estrellas que hemos determinado, con programas de mejora hasta que se puedan alcanzar ese nivel, de manera que un centro pueda estar en el nivel 3, de tener 3 estrellas y le ayudemos a hacer un programa a la medida en que hayamos detectado luces y sombras para que esas sombras se transformen en fortalezas y en un plazo de un tiempo que podamos poner en un programa pueda llegar a alcanzarlas, dinamizando incluso también un premio índice para centros y participantes en definitiva. Supone, como les dije al principio, poner a la universidad y a la administración y a la sociedad civil cualificada al servicio de los maestros y de la escuela, ¿verdad? Para que sean las escuelas las que pasen a ser algo que realmente no son en la actualidad, precisamente porque prestarán un servicio que seguramente después de esta explicación muchos de ustedes estarán pensando, tal vez, ¿no? ¿Cómo es posible que esto no esté pasando ya o no lo hayamos pensado así desde el principio? Pues eso sería un poco la síntesis de esta presentación que les tenía preparada. Muchísimas gracias, de momento, por su atención y por su amabilidad. Muchísimas gracias, doctor Jesús. Muchísimas gracias. Doctor, pues yo creo que este modelo pone y potencia las actividades sustantivas, ¿no? Todo mueve, doctor, la docencia, la investigación, la innovación, la transferencia, o sea, todo, ¿no? Y todo el trabajo que hay detrás y aparte el soporte también administrativo que ustedes requieren. E incluso vemos cómo cierra también con ese reconocimiento, ¿no? Y acreditación. Entonces, tienen pensado todo, ¿verdad? No recuerdo nada más cuándo empezaron, doctor, ahorita para ir dándole tiempo a nuestros participantes que coloquen sus dudas, comentarios. ¿Cuándo empezaron con este modelo, doctor? Pues mire, con el modelo empezamos, creo recordar, me parece que hace como 5 o 6 años. 5 o 6 años. Sí. Lo que pasa es que no hemos tenido todavía. Nuestro foco de atención ha sido la parte política.
Ok. por la siguiente cuestión. Es decir, probablemente muchos compartimos esta experiencia y es el haber hecho, yo por lo menos me da mucha tristeza, es decir, el participar de proyectos de investigación, cerrar el proyecto de investigación y ver que la transferencia es absolutamente limitada en el tiempo. Es decir, la transferencia de los proyectos de investigación que yo he analizado, que veo en educación comparada, tienen la limitación temporal muy elevada en el sentido de que finaliza un proyecto de investigación y se traduce en algún artículo que sale de ahí, en ocasiones alguna tesis doctoral, pero a la vuelta de 4 años probablemente no hay ninguna seña de identidad, ningún rastro de ese proyecto de investigación, proyecto que ha sido Ok. financiado con la carga impositiva de los ciudadanos. Entonces, claro, mi conciencia era, el modelo índice no pretende ser un proyecto de investigación en su origen. No pretende ser un proyecto más que contribuya a, pues eso, a que a ciertos investigadores hagamos transferencia o estemos enredados con esa idea, aunque sea una idea fuerte, es una idea bonita, aparte de que entiendo que es brillante. El modelo índice lo que pretende es cambiar el sistema educativo, cambiar el modelo. Es decir, entender que el concepto que he tratado de resumir de campus educativo es ese. Es decir, para que funcione el sistema educativo más engrasado, tendría que estar todo perfectamente alineado, perdón, todo concatenado. Es decir, la inspección, el que hace la política, el que diseña la legislación. Pero si el que diseña la legislación desconoce la normativa internacional, si lo hace sin conocimiento de la didáctica de los especialistas de la universidad, es decir, desde la universidad nace todo, pero también tenemos toda la responsabilidad, porque si nosotros no conocemos toda la normativa, formamos regular al profesorado que se incorpora en las escuelas y no hay una retroalimentación, de manera que los estudiantes que salen de la universidad nunca vuelven a la universidad. Los Ajá. maestros en ejercicio no vuelven a pasar por la universidad. Es más, hay profesores en magisterio que ni son maestros, ni han sido nunca maestros, ni han ejercido nunca, jamás, el magisterio. Entonces eso para mí me generó cuando diseñé el modelo como un anacronismo, es decir, como si en la universidad fuésemos carpinteros y agricultores tratando de enseñar a maestros electricistas. Dices tú, ¿sabes? Pues aquí me falta Ajá. algo, es decir, Sí. si no han sido electricistas y me quieren enseñar, me van a enseñar desde la teoría, pero claro, lo normal para un carpintero, un maestro carpintero que está en la universidad es tener una carpintería. Lo Ujú. normal en mi escenario para un profesor de cirugía pediátrica es que ese profesor en la universidad que da cirugía pediátrica es cirujano pediátrico en un hospital. Sí. Entonces, hemos cogido ese modelo de decir, oye, a ciencias sociales nos falta para el desarrollo, vamos a decir, armónico, equilibrado o esencial del investigador y del profesor universitario, nos falta ese modelo de la escuela aneja que teníamos antiguamente, donde dabas clase teórica en la universidad y al lado tenías un colegio donde les enseñabas a tus alumnos la Ajá. didáctica práctica. Sí. La teoría se la enseñabas en la facultad, pero la práctica se la enseñabas allí. Allí. Entonces, es un poco, no, el salto al que digamos que estamos persiguiendo es llegar a la Consejería de Educación. Es decir, que la Consejería, si entiende que esto es algo valioso, lo financie. Financiarlo no comporta gastar dinero, es decir, porque comporta que de mi actividad, mi reconocimiento profesional, si a mí para evolucionar en mi carrera y pasar de una figura a otra, llegar a catedrático, etcétera, o que me paguen complementos, Ujú. me pide, ¿qué diría yo? Pues hacer artículos o me pide hacer cursos de formación, que me valore también esto. Y si me valora también esto, sería una vía para yo seguir progresando, pero habrá gente que no le agrade, lo entiendo también, que no le agrade despachar en un colegio, a lo mejor porque se siente que no tiene pericia o porque no le agrada, no lo sé, ¿no? Lo respeto. Me parece muy extraño que un investigador de Ah, educación no exacto. desee estar en el laboratorio. Entiendo que Exacto. su mayoría están, pero es que por otra parte los maestros, con ese conocimiento que tienen, no debemos dejarles que no formen Ujú. parte del campus educativo. Es decir, Ujú. que tendríamos que intentar cerrar el círculo para que todo funcione de una manera con menos colesterol en la burocracia y mucho más debidamente Ok. engrasado, ¿verdad? Sí, me encantan los términos, doctor. Y ahorita vamos a hablar del turismo académico que decía, bueno, educativo, ¿no? Bueno, aquí, doctor Eltis, no sé si iba a comentar algo o leemos los comentarios que hay. No, yo creo que es interesante, ¿no? El tema eh, el tema que Jesús, ya lo habíamos conversado en algún otro momento, ¿no? Como estábamos preparando la actividad. Y yo creo que, o sea, el tema de la colaboración centra aún también un aspecto importante aquí, ¿no? Para poder
establecer, porque el modelo índice también establece esos nodos, ¿no? de relación para poder funcionar, ¿no? O sea, cómo a partir de enlazarnos con personas o con grupos de investigación que necesitan, ¿no? Preparación en estos temas, también se puede nutrir sobre la base de las experiencias que ellos han desarrollado, eh, el trabajo, ¿no? En la superación de esos obstáculos. Entonces, yo creo que es una oportunidad, ¿no? Para la comunidad poder nutrirse, ¿no? De las experiencias que han ido desarrollando en este proyecto, ¿no? Que de cierta manera también surge como proyecto y que sería importante que ocurran, ¿no? Esos nexos que estamos buscando con los diferentes puntos, las diferentes geografías que intervienen acá en la actividad. Y bueno, pudiera ser, ¿no? Un área de trabajo o incluso de la red, cómo a través de este modelo podemos conectar en diferentes necesidades que se vayan identificando. Pudiéramos verlo como un espacio también abierto de convocatoria. No sé si Saurín así lo ve también, para aquellos posibles interesados, ¿no? en establecer esos nexos con el modelo. Claro, por supuesto, tienen nuestro apoyo. Aquellos que estuviesen interesados en hacer una exportación del modelo índice para llevarlo a cabo, ¿no? Para que les podamos asesorar, podemos hacerlo de distintas vías. Una es la de esa que les he anunciado, ¿no? Del artículo 60 de nuestra normativa, que sería el cauce más fecundo para ello, claro. Para entrar en algún tipo de parcería, porque precisamente a mí me da la sensación de que esto de que las escuelas, si se lo imaginan a largo plazo, que una escuela cuente con investigadores de primer nivel, todos relacionados con el hecho educativo, y que, visto desde el punto de vista del ciudadano que paga ese servicio, me parece que tiene que ser una maravilla. Es decir, yo poder llevar como padre, poder ir a un centro y saber que allí hay un doctor en pediatría que además tiene a sus estudiantes que están haciendo las tesis doctorales, tesis de maestría y es su proyecto de investigación aplicada a los intereses de ese colegio. A lo mejor ese colegio, por decir algo, hay altas capacidades y hay 3 equipos de investigación de la Facultad de Educación que se dedican a altas capacidades y están desarrollando allí sus programas, aplicando sus metodologías, resolviéndole o despachando por la tarde a esos padres que tienen determinadas inquietudes y necesidades y que por circunstancias pues no pueden, no sé, hacer uso de otros servicios que son de otra naturaleza y pueden estar haciendo uso de lo que es el natural desempeño de un doctor en medicina pediátrica que hace una asesoría y a lo mejor en lo suyo se convierte precisamente en eso. De la misma manera que, como saben, pues hay profesores que se dedican en la Facultad de Educación. Hay una asignatura nuestra, por ejemplo, que es de método de investigación, que es evaluación de programas, centros y profesores. Pues hay profesores que son especialistas en hacer evaluación de centros, evaluación de programas, es decir, que no les supone ninguna carga desproporcionada o indebida si su despachar en los centros es, pues eso, dar formación, asesorar pero luego hay otros que se dedican directamente a padres. Es decir, los que se dedican, por ejemplo, a educación física y salud, esos perfectamente pueden dar un desempeño de asesoría de los padres que vengan, desde detectar un talento deportivo hasta corregir una escoliosis. Estamos hablando de algo que, claro, que los colegios con este modelo dejan de ser lo que son hasta ahora y pasarían a convertirse en una cosa mucho más expansiva y explosiva. Yo leía aquí el tema de los obstáculos. Los obstáculos que nos hemos encontrado, el obstáculo más importante que yo me he encontrado ha sido el político. Ok. Y les decía esto porque si no, a mi juicio, donde yo quería apuntar es decir, el desarrollar el modelo índice se puede desarrollar de forma puntual, como cualquier proyecto de investigación. Cogemos varios centros con nuestro grupo de investigación, podemos incluso pedir un proyecto de investigación o uno de innovación financiado, y si no nos lo financian, ¿podríamos llevarlo a cabo nosotros? Sí. Pero a mi juicio, eso no me llevaría a desarrollar la idea que tengo, que es que cambie el sistema educativo. Entonces, yo quisiera que este modelo llegase a todos sitios, a los centros públicos, a los centros privados y a todos los centros. Es decir, de manera que cuando se hable de la región del Perú en un plazo de 10 años, probablemente no sea menos, se completa el ciclo. De manera que el niño que está en el colegio, que vea a un señor que viene con corbata, con un maletín, y sabe que es profesor, pero no es maestro es maestro, pero de niños grandes, le han dicho. Y viene allí, y está por allí, y lo ve, y de repente ha ido con él, y le ha escuchado, y ha jugado, y le ha asistido, y ha hablado con sus papás.
Pues ese niño llegará a la universidad y llegará un momento donde verá que ese señor de la corbata está allí y le permitirá entender y decir, ah, pues este señor era maestro allí también. Y le permitirá ver que su directora del colegio, que era su directora del colegio, está en la universidad y forma parte de los actos académicos, forma parte de un tribunal de TFG, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa visión, y aparte, si está en la consejería, lo verá que despacha en la Consejería de Educación, en la Secretaría de Educación, y que está en la inspección, y que da formación a los inspectores. Es decir, todo eso que no está sucediendo, me hace falta que el político responsable lo vea y lo ponga en normativa. Porque si lo pone en normativa ya está todo hecho. Ya estaría, el espaldarazo ya estaría para que permitiera que un maestro pueda ir a la universidad sin problema, con su reconocimiento de desplazamiento. Les he dicho al principio que las escuelas son el eslabón más débil porque son los que están más burocratizados. Es decir, un profesor universitario podemos pedir estancias, podemos ir a congresos, etcétera, pero un maestro no puede salir en horario laboral, no puede salir del Ajá, centro. Tiene menores, ¿verdad? Entonces, hay una serie de límites, por eso es tan importante que se convierta en normativa. Que la idea fuerza del modelo índice llegue al político y si lo ve, que lo pueda respaldar. Sí, pues ahí está la respuesta, ¿verdad? A las preguntas que le hacían sobre los obstáculos de la doctora Reina. Hay otra pregunta, doctor. Bueno, hablan acerca de, bueno, principalmente acá la maestra María Teresa dice, muchas gracias, el modelo es una propuesta muy organizada del paso a la investigación a la transferencia. Yo creo que esa percepción nos quedó, ¿verdad? Todos los que estamos aquí. Dice, del paso de la investigación a la transferencia en la gestión educativa. Dice, es una realidad que la investigación educativa pocas veces impacta en la propia institución a partir de nuevas normativas que cambian los modelos de enseñanza-aprendizaje. Muchas felicidades, doctor. Dice, gracias por sus aportaciones al tema de la investigación en las universidades. Y felicidades al equipo de la red, dice, por tan excelentes invitados. Muy bien, muchas gracias a la doctora Marta. Y hay otra pregunta, doctor, para ir cerrando también. ¿Cómo podemos cambiar desde la percepción del profesorado universitario de una comunidad escolar para integrar este enfoque investigativo a su práctica? Muchas veces se encuentra en la negación de hacer esa transición a lo investigativo, más en una ciudad multicultural, ya que no ven interesante esta parte, especialmente en universidades privadas, ¿no? Nos dice el maestro Leonel. Él trabaja en una universidad privada. Pues, don Leonel, yo fíjese que veo que en las universidades privadas, la experiencia que estamos teniendo de los operadores privados es que son los primeros que están queriendo firmar esto, precisamente por diferenciarse de otros operadores privados que ofrecen un servicio de educación y se diferencian diciendo, oiga, que es que en mi centro, nosotros en mi centro tenemos esta transferencia y además esta universidad o esta escuela tiene además esta marca y tenemos, elíjame a mí porque yo tengo doctores que están despachando aquí en mi colegio que no lo tiene el colegio de al lado. La dificultad que presumo entender sobre cómo cambiar, ¿no?, esa percepción del profesor universitario, yo creo que como en todas las profesiones, ¿no? Es decir, en todas las profesiones pues hay distintos niveles de implicación, ¿no? Probablemente, en mi caso personal, yo entiendo que un profesor que ha elegido voluntariamente ser profesor de universidad, como probablemente sea la generalidad, y no tiene un laboratorio donde poder demostrarle a sus estudiantes que lo que él dice es real, si eres maestro, como en mi caso, es decir, para mí un maestro que pierde la escuela porque se queda en la universidad es siempre como una carencia, ¿verdad? Entonces, tener el modelo índice supone precisamente, pues eso que digo, ¿no? Que para ser investigador, como en cualquier otra materia, los investigadores de derecho tienen su transferencia directa porque asesoran en juicios o son jueces y participan en activo en juicios, ¿no? Pero un profesor que esté en la Facultad de Educación, a mí me parece como algo completamente natural y agradecido que tuviésemos los centros como escenarios donde poder desarrollar lo nuestro y aparte, desde otra mirada, devolverle a la sociedad eso que la sociedad nos ha dado. Es decir, nos ha dado con nuestra formación, ¿verdad?, que hemos recibido, si hemos tenido beca durante nuestros estudios, etcétera, es una manera de contribuir a que la sociedad pueda mejorar y usufruir del conocimiento ese que a veces tan elevado es en la universidad y en ocasiones nos falta poder concretarlo y aterrizarlo porque muchas de nuestras producciones, que son revistas de más o menos impacto, libros de más o menos referencia, etcétera, que acaban quedando reducidos a un circuito de lectores que acaban siendo también los propios universitarios o los propios doctorandos. Y no llegan a esos centros. Entonces, creo que es una manera no solo de dulcificar la visión del profesor universitario, sino realmente, como he dicho al inicio, de hacer que toda la maquinaria universitaria se ponga a disposición de la escuela, que creo que es el referente natural en el ámbito de educación,
y creo que bien vale la pena tratar de hacer el esfuerzo, por lo menos con las personas que quieren o que quieren arrancar, porque probablemente esto es arrancar. En cuanto esto se arranca y se van viendo los resultados, habrá muchos que por capilaridad o por simpatía cerebral se sumen también a la Sí, propuesta. muy bien, exacto. Pues, doctor Eldis, vamos a ir cerrando. Doctor Jesús, también agradecemos mucho. Yo creo que la accesibilidad que usted tiene también de la apertura, ¿no? De conocer más sobre este modelo. E incluso, pues obviamente podemos ver sus publicaciones y hacer ese turismo, ¿verdad? Educativo que también nos está invitando para todos nuestros colegas, ¿verdad? Que estén interesados, ¿no? En fortalecer este vínculo con la universidad, sociedad y transformar lo que usted está diciendo, los centros educativos. Doctor Eldis. Bueno, muchas gracias, doctor Saurín. Y ahí se nos estaban conectando ahora los profesores de Ecuador, ¿no? Que recuerden que hubo una, un desliz ahí en el tema del horario. Pero igual son muchas de las actividades. Yo creo que la acción fundamental aquí y que agradecemos también es que haya compartido con nosotros este importante proyecto. Nosotros en todo este tiempo lo que hemos hecho es tratar de que a partir de estas actividades se generen, ¿no?, las conexiones necesarias. Yo creo que con usted quizás después las mismas personas se van a ir identificando y podrán desarrollar algún tipo de actividad concreta. Nosotros quizás en algún otro momento podamos desde la misma plataforma de red establecer algún tipo de enlace, de promoción o de conexión con el proyecto de ustedes para que quede también en una convocatoria permanente y esto pudiera también fortalecer, ¿no?, los propósitos del proyecto, que es bien interesante. Yo creo que es un deseo que de cualquier investigador, ¿no?, que los resultados de investigación se proporcionen desde el mismo centro y se apliquen en el mismo centro también. Es una problemática que existe, ¿no? La falta de aplicación de la ciencia. Yo creo que eso tendría, por supuesto, otras miradas a partir de incluso definir el tema, ¿no? Porque a veces nos enamoramos de un tema que en la práctica quizás no sea el más factible para aplicar. Hay muchos factores ahí que pueden influir, pero yo creo que lo más importante, doctor, es que pusimos, ¿no?, el primer grano sobre esta experiencia. Yo creo que las personas también nos tardamos a veces en procesar, ¿no?, en buscar información para poder sostener algún tipo de encuentro y, por supuesto, invitarlos, ¿no?, a aplicar ese turismo académico. En octubre tenemos un evento acá, ojalá y podamos contar con su participación y hacemos turismo académico acá también en Manabí. Y yo creo que habíamos comentado sobre eso, ¿no? Agradecerle mucho y esperamos tenerlo, ¿no?, en otros espacios que podamos organizar y que usted también se incorpore, ¿no?, activamente a las actividades que desarrollamos. Un saludo también a todos los que están conectados. No sé si Claudia, alguien más quiera aportar algo, pero agradecer a los que están conectados e invitarlos, ¿no?, a este ciclo de actividades que vamos a comenzar a desarrollar. Aperturamos hoy con el doctor Saurín y que seguirán sucediendo hasta finales del año para hacer un cierre, ¿no?, con todas las actividades, un material que vamos a hacer con todas las actividades que estamos desarrollando por el 10º aniversario y que esperamos que todos nos apoyen siempre como tenemos acostumbrados. Muchas gracias, doctor Saurín. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Y quedará grabado para todos los participantes para que lo tengan también esta importante contribución del doctor Jesús. Muchas gracias, doctor. Saludos a todos los que encendieron cámara, María Angélica, María Teresa, Reina, todos, Jesús, Marisela, todos. Muchísimas gracias. Diana. Gracias. Tema muy interesante. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias. Voy a dejar de grabar. Saludos a todos. Gracias.